Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el podcast de emergencias y urgencias. Mi nombre es Germán González. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de emergencias y urgencias. Mi nombre es Germán González. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se subestima, pero que puede convertirse en una emergencia real en cuestión de minutos: las picaduras de abeja y sus consecuencias. Vamos a entender qué ocurre dentro del cuerpo, por qué algunas personas reaccionan de manera muy grave, cómo reaccionar a los signos de alarma y, lo más importante, qué hacer en los primeros minutos para salvar una vida. Antes de comenzar, te invito a que me apoyes con un me gusta y a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Recordá que también podés escuchar los episodios anteriores donde hablamos de rescate, emergencias médicas y primeros auxilios en situaciones reales, explicado de forma clara y para todo el público. Tu participación nos impulsa a seguir creando contenido útil, educativo y confiable para todos. Sumate a la comunidad de emergencias y urgencias podcast. Y en este contexto, que es una reacción alérgica, con ejemplos sencillos, cuando hablamos de una reacción alérgica, hablamos de una respuesta exagerada del cuerpo frente a algo que en realidad no debería hacerle daño. Nuestro sistema inmunológico es como un guardia de seguridad, está ahí para protegernos de lo que realmente es peligroso, como virus o bacterias. Pero a veces ese guardia se confunde y trata como enemigo a algo que es completamente inofensivo. Por ejemplo, una picadura de abeja, un alimento o hasta el polen de una flor. Es como si un guardia viera entrar una persona tranquila al edificio y activa todas las alarmas, las sirenas y llama refuerzos, pensando que es un atacante, cuando en realidad no lo es. Esa reacción exagerada dentro del cuerpo produce inflamación, picazón, enrojecimiento, ronchas y, en caso más grave, dificultad para respirar o caída brusca de la presión. Ahora bien, ¿por qué la picadura de abeja es peligrosa? A quien le haya picado alguna vez una abeja o una avispa sabe que hay dolor y la hinchazón que genera en la piel. Pero lo que la vuelve realmente riesgosa es lo que ocurre dentro del cuerpo después de una picadura. Cada abeja inyecta una pequeña cantidad de veneno y ese veneno contiene sustancia que el cuerpo reconoce como extrañas. Y cuando la persona es alérgica, el sistema inmunológico reacciona de manera exagerada. No es el veneno en sí lo que causa el problema, sino cómo reacciona el organismo frente a él. El cuerpo libera una gran cantidad de sustancias químicas como la histamina, que producen inflamación generalizada. Esto puede cerrar la vía aérea, dificultar la respiración y hacer que la presión arterial caiga rápidamente. Ahora, imagínense otra vez al guardia de seguridad del ejemplo anterior. La abeja es como alguien que golpea la puerta del edificio y el guardia entra en pánico. Suenan todas las alarmas, baja todas las barreras y llama refuerzos especiales. Toda esa reacción descontrolada es la que termina generando el problema real. Por eso, en algunas personas, una simple picadura puede desencadenar anafilaxia, una emergencia médica que avanza en minutos y que necesita tratamiento inmediato. En otras palabras, la picadura no es peligrosa por sí mismo o por su tamaño, sino por la reacción que dispara dentro del cuerpo. Para esta situación tenemos que saber diferenciar la reacción local, reacción sistémica, anafilaxia o shock anafilático. No todas las picaduras generan la misma respuesta en el cuerpo. Es importante entender que hay distintos niveles de reacción y que no todas son graves. Primero tenemos la reacción local, es la más común y menos peligrosa. Se limita al lugar donde picó la abeja. Aparece enrojecimiento, hinchazón, color y picazón alrededor de la zona afectada. Molesta, sí, pero no compromete la respiración ni la circulación. Luego existe la reacción sistémica, donde el cuerpo ya no responde solo en el lugar de la picadura, sino en varias partes. Pueden aparecer ronchas en todo el cuerpo, hinchazón en la cara o labios, picazón generalizada o sensación de opresión en el pecho. Acá ya estamos viendo que el sistema inmune está reaccionando más de lo normal.
Y el nivel más grave es la anafilaxia o shock anafilático. En este caso la reacción afecta órganos vitales. La vía aérea comienza a cerrarse por inflamación, cuesta respirar, la presión arterial baja bruscamente y la persona puede marearse, desmayarse o incluso entrar en paro cardiorrespiratorio si no se actúa rápido. Para que se entienda claro, la reacción local es una alarma pequeña y controlada. La reacción sistémica es una alerta que se expande y empieza a preocupar. Y la anafilaxia es un estado de emergencia total donde cada minuto cuenta. Saber reconocer estas diferencias es clave, porque cuando antes identifiquemos que la reacción está avanzando, antes se puede administrar adrenalina como primera elección. Luego se puede seguir con antialérgicos y corticoides y evitando que la situación se vuelva crítica. Ahora bien, ¿por qué debe haber adrenalina disponible en todos los puestos de emergencia? Y cuando hablamos de picaduras de abejas y anafilaxia, no estamos hablando de un caso raro o imposible. Estamos hablando de una emergencia que puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Y por eso es tan importante que la adrenalina esté disponible de manera inmediata en las ambulancias, puestos sanitarios, espectáculos masivos, eventos deportivos, camping, balnearios y playas. La realidad es que la anafilaxia no espera, no da tiempo a ir a buscar un médico ni a ver si pasa sola. Y la diferencia entre vivir o morir puede ser 4 o 5 minutos. Muchas veces la gente dice, pero en la ambulancia seguro la tienen. Ya viene el médico que la atienda a él. Démosle una pastillita mientras tanto. Y lamentablemente en esos minutos que se pierden la reacción progresa y la persona deja de respirar. Por eso la adrenalina tiene que estar al alcance, no guardada lejos, no solo en el hospital, no cuando llega el médico. Debe estar donde la emergencia ocurre, en la ambulancia, en el botiquín del puesto sanitario, en los operativos de verano y en cualquier lugar donde haya público expuesto. Porque la anafilaxia no avisa, empieza y avanza. Tener adrenalina a mano no es un lujo, es política de prevención. Y es comprender que una reacción grave puede aparecer una persona que ni siquiera sabía que era alérgica. Por eso insistimos tanto en la disponibilidad, porque cuando hay adrenalina cerca hay oportunidad. Y cuando no la hay, lo único que queda es esperar. Y la espera en la anafilaxia es peligrosa. Y cuando hablamos de conciencia social, no alcanza con saber reanimación cardiopulmonar. También hay que reconocer anafilaxia. En los últimos años se ha difundido muchísimo la importancia del RCP. Y eso es buenísimo. Cada vez más personas saben qué hacer ante un paro cardíaco. Pero hay una etapa anterior que muchas veces pasa desapercibida. Reconocer cuando una persona está entrando en anafilaxia. Porque si la reacción no se trata a tiempo, ese paciente que solo tenía dificultad para respirar, en pocos minutos puede terminar en un paro. Y ahí es donde aparece la reanimación cardiopulmonar. Entonces, no se trata solo de saber reanimar, se trata de evitar que el paciente llegue a ese punto. Mucha gente piensa, si se complica hacemos RCP, pero la pregunta real es, ¿por qué dejar que se complique? Y la adrenalina es la herramienta que evita que la reacción progrese al paro respiratorio o al shock profundo. Y cuando antes se administre, mejor es el pronóstico. Por eso, hablar de picaduras de abeja no es un tema menor o algo de verano. Estamos hablando de prevención real, de salvar vidas antes que se necesiten RCP, antes de que llegue una sala de emergencia y antes de que el pronóstico dependa de la suerte. La comunidad tiene que entender algo fundamental. Reconocer la anafilaxia es tan importante como saber reanimar, porque es el paso que evita la muerte. Otro punto o tema a reconocer es la importancia de avisar o llevar la medicación. Algo que seguimos viendo muy seguido en la emergencia es que muchas personas saben que son alérgicas, pero aún así no llevan su medicación cuando salen de su casa.
La anafilaxia no avisa con tiempo, no manda un mensaje, no espera que haya una farmacia cerca y no da margen para que ya voy a buscar algo. En un paciente alérgico, la adrenalina no es un detalle, es un seguro de vida portátil. Una picadura o exposición accidental puede ocurrir en cualquier lugar. En un camping, en la playa, en una plaza, en un partido de fútbol o simplemente caminando por la calle. Y lo segundo que solemos encontrar en silencio, personas que no le dicen a nadie que son alérgicas. A veces por vergüenza, a veces por costumbre y otras porque piensan que hace mucho que no me pasa nada. Pero cuando llega la reacción, si el paciente está solo o la gente que está alrededor no sabe que es alérgico, se pierde tiempo valioso tratando de adivinar qué sucede. Avisar no es un capricho, es permitir que alguien pueda ayudarte a tiempo, es facilitar que el personal prehospitalario actúe rápido, es aumentar tu posibilidad de sobrevivir. Por eso, si sos alérgico, lleva siempre tu medicación, avisale a las personas con las que estés. Si vas a un evento, playa o lugar ajeno, informalo. No alcanza con saberlo, hay que decirlo y llevar lo necesario. Y las señales de alerta, ¿cómo saber si la reacción está avanzando hacia una anafilaxia? Cuando una picadura de abeja empieza a transformarse en una reacción grave, el cuerpo va dando señales. Y reconocerlas a tiempo puede literalmente salvar una vida. La primera alerta aparece en la piel, ronchas en distintas partes del cuerpo, picazón intensa o hinchazón que se aleja del lugar de la picadura. Luego puede comenzar el compromiso respiratorio, sensación de garganta cerrada, dificultad para tragar, voz ronca, tos persistente o ruido al respirar como un silbido. En muchos casos, la persona dice frases como siento que no me entra el aire, me aprieta el pecho o me estoy ahogando. Después aparecen los signos circulatorios, palidez, sudor frío, mareo, náuseas, desorientación o una sensación de desmayo inminente. Esto es porque la presión arterial empieza a caer. Entonces el cuerpo se está quedando sin oxígeno y sin perfusión adecuada, y esta es la antesala del shock anafiláctico. En palabras simples, si hay solo un hinchazón en la piel, es una reacción leve. Si hay un problema para respirar o la persona siente que se desmaya, estamos ante una emergencia. Y el tiempo crítico puede aparecer en minutos. En ese momento no hay que esperar, no hay que ver si mejora sola. La conducta correcta es actuar y administrar epinefrina o adrenalina, que es lo mismo en inglés y en español, porque cada minuto cuenta. Los primeros pasos ante una picadura, qué hacer y qué no hacer cuando alguien sufre una picadura de abeja, los primeros minutos son claves. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma y observar a la persona. No todas las picaduras se vuelven graves, pero necesitamos mirar cómo evoluciona. El segundo paso es retirar el aguijón si todavía está en la piel. Pero acá hay algo muy importante. Nunca hay que apretar el aguijón con los dedos ni usar una pinza, porque en el extremo tiene una pequeña bolsa llamada saco del veneno. Esa bolsita sigue latiendo durante varios segundos, y si la apretamos, lo que hacemos es inyectar más veneno dentro del cuerpo. Lo correcto es retirarlo raspando suavemente con el borde de una tarjeta, una uña o algo plano, para que el veneno no siga entrando. Después de observar los síntomas, la hinchazón se queda en el área o empieza a aparecer en otra parte del cuerpo. Y ahora algo clave. Si la persona ya tiene antecedente de alergia, el solo hecho de haber sido picado ya es motivo para estar alerta y tener adrenalina a mano. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No perder tiempo aplicando hielo, no dar pastilla a ver si pasa o si hay una dificultad para respirar, no perder tiempo buscando remedios caseros, no esperar a ver si mejora sola. En las reacciones graves, el tiempo es lo más valioso que tenemos y la adrenalina es el medicamento que salva vidas. Estos primeros pasos no buscan curar la reacción, sino ganar tiempo mientras evaluamos si hay señales de anafilaxia. Y cuando una picadura de abeja desencadena una reacción grave, el medicamento más importante y el que realmente salva vida es la adrenalina. Muchas personas, cuando escuchan la palabra alergia,
piensan enseguida en el antihistamínico o en el corticoide. Y está bien porque son medicamentos que ayudan, pero hay que entender algo muy importante: actúan más tarde. El antihistamínico calma la picazón, la urticaria o la hinchazón leve, y el corticoide ayuda a controlar la inflamación. Pero ninguno de los dos puede detener la anafilaxia. Por eso, ante una reacción grave, la adrenalina siempre es lo primero. Es la que abre la vía respiratoria, mantiene la presión y puede salvar la vida. Los otros medicamentos, los antihistamínicos y corticoides, son complementarios. Se usan después para evitar que los signos vuelvan o sigan avanzando. Entonces, la adrenalina sí. ¿Cuándo la usamos? Cuando aparecen signos de dificultad respiratoria, hinchazón en la cara o el cuello, sensación de ahogo, voz ronca, mareo intenso o caída de la presión. No se espera a que empeore ni a que llegue un médico. Se usa en el primer signo de anafilaxia. La adrenalina actúa de 3 formas al mismo tiempo. Abre la vía aérea, reduce la inflamación, eleva la presión arterial. Es como que si apagáramos de golpe la alarma interna que el cuerpo encendió por error. Y algo muy importante, es más peligroso no usar la adrenalina cuando se necesita que aplicarla de más. Por eso, quienes ya tienen la alergia conocida deberían llevar un autoinyector. Y quienes brindamos primeros auxilios debemos reconocer rápido la indicación. Dificultad respiratoria más hinchazón generalizada es igual a adrenalina inmediata. Y no hay que tener miedo de usarla, hay que tener miedo de llegar tarde. ¿Cómo se aplica la adrenalina? Explicación simple y paso a paso. La adrenalina se aplica en el músculo del muslo, en la parte externa, porque es el lugar donde se absorbe más rápido y actúa en pocos minutos. Si la persona tiene un autoinyector, el proceso es muy sencillo. Se coloca contra el muslo, se presiona firmemente hasta escuchar o sentir el clic y se mantiene unos segundos para que la dosis se complete. Y no hace falta sacar la ropa, se puede aplicar encima de la prenda. La dosis de adrenalina vía intramuscular, adultos entre 3 y 5 miligramos, aplicada en el músculo del muslo cara externa. Y en niños 1 miligramo por kilo, máximo 3 miligramos. También en el muslo parte externa. En los servicios de emergencias, cuando no hay un autoinyector, se aplica con jeringa común, siempre en la misma zona, en el tercio medio del muslo. Ahora, algo muy importante, si hay alguien entrenado o capacitado, también puede aplicar la adrenalina con una jeringa. No hace falta ser médico para salvar una vida. Si la persona hizo un curso de primeros auxilios, es socorrista, guardavidas, personal de seguridad o simplemente alguien que aprendió cómo hacerlo, puede y debe actuar. Lo importante es saber dónde aplicarla, en el muslo, parte externa, y cuándo aplicarla, antes de una reacción alérgica grave o anafilaxia. En esos casos, el tiempo vale más que todo. Después de la adrenalina, la persona suele mejorar rápidamente, respirar mejor, se siente más liviana y vuelve el color de la piel. Sin embargo, aunque mejore, igual hay que trasladarla a un centro de salud, porque la reacción puede volver, lo que llamamos reacción bifásica. Y si los síntomas no ceden o vuelven a empeorar, se puede administrar una segunda dosis pasados los 5 a 15 minutos. La adrenalina no es el último paso, es el primer gran paso que nos permite ganar tiempo para que el personal de salud continúe el tratamiento. Una vez que se aplica la adrenalina, el trabajo no termina ahí. Todavía tenemos que proteger la respiración y la circulación porque el cuerpo sigue en un estado inestable. El siguiente paso es administrar oxígeno, idealmente con mascarilla de alto flujo, para asegurar que llegue suficiente aire a los pulmones mientras la inflamación disminuye. Si la persona está consciente y dice que respira mejor sentada, podemos dejarla semisentada, con la espalda apoyada y las piernas extendidas para que esté más cómoda. Pero si notamos que está muy débil, mareada o empieza a perder el conocimiento, ahí el manejo cambia. En esos casos, se recomienda acostar al paciente boca arriba y levantar un poco las piernas, ligeramente elevadas, para mejorar la circulación y mantener la perfusión. Todo esto se hace mientras se controlan los signos vitales, porque la presión arterial puede seguir bajando o estabilizarse lentamente.
En esta etapa, cuando el personal de emergencias puede colocar una vía intravenosa y administrar líquidos en caso de shock. Lo más importante que hay que entender es esto: la adrenalina abre el camino, pero no lo hace todo sola. Después de que se aplica, el cuerpo necesita ayuda, oxígeno, una buena posición y control constante. La adrenalina da el primer impulso, pero el soporte posterior es el que mantiene viva a la persona hasta llegar al hospital. Cada paso cuenta y todos juntos son lo que realmente sostienen la vida. Cuando ocurre una emergencia, los primeros minutos son más importantes. En ese momento crítico, antes de que llegue la ambulancia, entran en acciones los llamados primeros respondedores. ¿Quiénes son? Son todas las personas entrenadas para actuar de inmediato. Bomberos, paramédicos, técnicos en emergencias médicas, enfermeros de emergencia o prehospitalarios, médicos de emergencia o médicos prehospitalarios, guardavidas, socorristas, personas públicas o de seguridad capacitados, brigadistas, defensa civil o protección civil. Pero también hay otro grupo fundamental: los ciudadanos capacitados, esas personas que hicieron un curso de RCP, aprendieron a usar un DEA o saben cómo actuar ante una reacción alérgica. Los materiales y equipamientos básicos prehospitalarios, los elementos que debería tener cualquier equipo o botiquín preparado para una emergencia por reacción alérgica o anafilaxia: guantes, autoinyectores de epinefrina o ampolla más jeringa, oxígeno, mascarilla con reservorio, DEA, estetoscopio más tensiómetro, oxímetro de pulso o pulsioxímetro, antihistamínicos orales o intravenosos según el protocolo, corticoides, suero fisiológico y dispositivos para la vía aérea. En la atención prehospitalaria usamos un modelo internacional, el ABCDE, que nos ayuda a evaluar de manera rápida y segura. En la A, vía aérea, vamos a observar si hay edema, voz ronca, dificultad para hablar. B, respiración, frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, estridor o sibilancias. En la C, circulación, vamos a chequear el pulso, piel fría o pálida, caída de tensión. En la D, el déficit neurológico, estado de conciencia, hipoxia o shock. Y por último, la exposición, buscar picadura, retirar aguijón. Entonces, en el tratamiento según las guías: retirar el aguijón, colocar al paciente sentado o semifowler, adrenalina intramuscular entre 3 y 5 miligramos en el muslo según indicaciones, oxígeno alto flujo, evaluación del ABC, antihistamínicos y o corticoides según protocolo. Si hay hipotensión, asegurar una vía intravenosa más fluidos. Segundo disparo de adrenalina si no mejora entre 5 y 15 minutos. Y por último, se traslada de urgencia en código rojo. Las picaduras de abejas pueden parecer algo simple, algo que pasa todos los veranos, pero cuando hay una alergia detrás, cada segundo cuenta. Saber reconocer los signos, tener adrenalina a mano y actuar rápido puede salvar una vida. Por eso, este episodio no es solo para profesionales, es para vos, para tu familia, para cualquier persona que quiera estar preparada. Porque la emergencia no avisa, pero la capacitación sí previene. Recordá, si sos alérgico, lleva tu medicación, avisa a quienes te rodean y si alguien tiene una reacción grave, la adrenalina primero y rápido. Gracias por acompañarnos en Emergencias y Urgencias Podcast. Te invito a que nos apoyes con un me gusta, te suscribas y actives la campanita para no perderte los próximos contenidos. Cada reproducción y cada contenido nos ayuda a seguir creando información útil, clara y confiable para todos. Hasta el próximo episodio, nos vemos en shock anafilático y recordá, estar preparado también salva vidas.